Saludamos a continuación al señor Adrián Calcáneo, líder latinoamericano del grupo IHS Markit. Bienvenido. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarlos a todos. Un abrazo desde aquí, desde Houston para Colombia. Es un placer estar aquí con ustedes y agradezco mucho a Gasnova por la invitación. Tenemos mucho que platicar. Obviamente este mercado ha cambiado mucho en los últimos años, en los últimos meses sobre todo, y vamos a platicar de los factores que han afectado este cambio. Bueno, como ustedes saben, IHS Markit es una empresa que busca inteligencia de mercados y tenemos varios servicios. Y estos servicios es importante señalar que están entrelazados. Y una de las cosas que ahora se ha hecho muy importante es justamente el hecho de que una de las cosas para poder explicar lo que está pasando en nuestro mercado de energía es muy importante entender la cuestión de la petroquímica. Y entonces, afortunadamente, al tener nosotros el acceso a expertos de distintos niveles de la petroquímica, podemos tener una historia integrada y es la que le voy a compartir a ustedes. Bueno, empecemos con el suministro de gas, de líquidos de gas natural. Como todos sabemos, hay dos fuentes principales de los líquidos de gas natural, que es el fraccionamiento del gas, cuando se procesa el gas natural, es cuando sale el propano y el butano, pero también de refinería. Esto es importante señalar porque cada país tiene un distinto perfil. En Estados Unidos, por ejemplo, la principal fuente de gas LP es justamente el procesamiento del gas natural. Colombia, Brasil son un poquito distintos, un poquito más basado en refinerías, pero en Estados Unidos, en México, en Argentina, principalmente viene el procesamiento del gas natural. ¿Por qué lo menciono? Porque cualquier alteración a esta producción de gas natural obviamente tiene unas consecuencias positivas o negativas, dependiendo con el suministro del propano y el butano. Y algo muy importante que está aquí señalado. Estamos nosotros acostumbrados a pensar como el gas LP como un combustible, pero en realidad existe un uso adicional que es como insumo para
para las plantas petroquímicas para hacer productos como el propileno. Entonces, lo que vamos a platicar es cómo el crecimiento de este consumo está afectando, obviamente, los precios que vamos a platicar ahora. Entonces, ¿qué ingredientes? Imagínense que para nosotros tener una idea de los precios se necesita, es una receta. Es una receta con ciertos ingredientes que se tienen que cocinar a cierta temperatura, etc. ¿Cuáles son los ingredientes? Obviamente, como ya lo platiqué, es la producción del gas natural. Como ya lo platicamos, el procesamiento es una de las principales fuentes del gas LP. La otra es la refinación. Obviamente también sabemos que la refinación produce el gas LP y esto obviamente está muy atado al petróleo crudo. Cabe señalar que también la producción del gas natural está atada al petróleo crudo, en el caso de la producción del gas, lo que se llama el gas asociado, ¿no? Obviamente nuestro mercado tiene su propia demanda residencial y comercial principalmente, pero ahora vamos a enfatizar, y seguro han visto esta lámina anteriormente, pero esta parte es la que quizá nunca le habíamos puesto tanta atención, que es la parte petroquímica. Entonces, se necesita tener un conocimiento detallado de todos estos factores para poder tener una idea del precio. Bueno, y una de las cosas que también hemos visto es que si uno quiere entender el mercado de Colombia, México, Argentina, Perú, uno tradicionalmente empieza con el mercado local y lo ve y empieza a verlo una vez que tenga definidos los factores internos, empieza a ver los factores externos, como el mercado del precio de referencia, en este caso Mount Belvieu, Texas. Pero luego, para entender el precio de referencia, necesitas ver factores todavía más externos, que ya ese es el mercado global. Entonces, la dirección del análisis de empezar local e ir a la cuestión global es la versión natural, pero en realidad, como están las cosas y en el impacto, es la manera equivocada de hacer este análisis. Realmente, uno tiene que entender el mercado global primero, entender lo que está pasando, los flujos de comercio, los precios, la presión, la oferta y demanda. Luego, entender el mercado de referencia al que uno pertenece, entender Mount Belvieu, porque está pasando ahí, y finalmente meterle el sabor del mercado local. Entonces, para tener realmente un análisis correcto, necesitan ustedes información global del mercado de referencia para poder luego aprovechar la información que ustedes tienen de su mercado global. Entonces, la complejidad es de esta manera. Entonces, empezar para realmente, en el caso del mercado de América Latina, está el mercado, hay que entender el mercado petroquímico, que es mucho más grande y con muchos usos. Y luego la demanda asiática, que es la que está causando estragos en los precios. Obviamente la oferta de Estados Unidos, América Latina como tal, y finalmente Colombia. Entonces, esta receta que les estaba platicando de los precios, no solamente se está haciendo cada vez más compleja, pero también está cambiando. Una de las cosas que habitualmente nos preguntan a nosotros en IHS es, bueno, ¿qué tanto le atinas a los precios? Y le digo, la receta está cambiando y podemos hacer un modelo que sea perfecto de hoy hace 5 años, o todo lo que es el pasado. Pero en realidad, imagínense que ustedes quieren cocinar algo donde la cantidad de los ingredientes cambia, los tiempos de cocción cambian, y simplemente uno está probando más o menos aleatoriamente qué está pasando. Lo que nosotros realmente ofrecemos, obviamente, es ayudarlos a entender la complejidad de lo que está pasando, sobre todo que está aumentando y que está llegando a niveles mayores. Por ejemplo, para entender Mount Belvieu, uno necesita entender muchos factores que van mucho más allá y fuera de la industria del gas LP. Entonces, esa es justamente nuestra propuesta que tenemos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues empezamos primero rápidamente vamos a empezar a pasar lo que está pasando en el mundo, ¿no? Empezamos con, si ven, la demanda en el mundo en general está estancada. El único lugar donde realmente está creciendo es en Asia. Entonces, si vemos que en el 2019 eran el 38% de la demanda y ahora son el 43%, obviamente habla de que hay un crecimiento considerable, pero sobre todo si ven, por ejemplo, América Latina, en realidad se ha quedado estancada.
Y una de las cosas que tradicionalmente se le pregunta, o nos preguntan es si América Latina es lo suficientemente grande para mover los precios. Si me vuelvo autosuficiente, ¿puedo tener alguna injerencia en el precio? Y lamentablemente la respuesta es no, porque 11.6% no, y en proporción cada vez menor del mundo, no puedes mover el precio. Entonces, la demanda de Latinoamérica lo conocemos como un price taker. Simplemente nos sentamos y a esperar que el mercado en sí global nos resuelva el precio. No tenemos injerencia alguna. Aún la autosuficiencia de Argentina, la autosuficiencia ahora temporal de Colombia, no ayuda a que el precio sea más bajo. Todos estamos referenciados al precio de Mont Belvieu. Aún los exportadores como Canadá, Trinidad y Tobago y Argentina todavía se referencian a Mont Belvieu. Entonces, hay que quitarnos esta idea de que la suficiente producción nos baja el precio, porque lo único que nos está bajando es el costo de transporte. La segunda cuestión es que si vemos dónde está la oferta, vemos que la principal lugar donde está la oferta es el Medio Oriente y Norteamérica. Entonces, teniendo demanda de un lado creciendo y oferta creciendo en otro lado, pues obviamente se crean esos flujos que estamos viendo de Norteamérica a Asia y de Medio Oriente a Asia para satisfacer esta demanda, ¿no? Esto es muy importante porque tenemos un desbalance, obviamente, en cuanto a distribución de la producción, y por eso es que estamos viendo estos flujos comerciales. Ahora, más importante que las regiones, quiero que vean las características de esta demanda. En América Latina estamos acostumbrados a pensar en nuestro consumo es residencial principalmente, industrial, comercial, tantito autogás y casi nada más. Pero residencial es el grueso de la demanda. Quiero que vean, en el mundo en realidad la demanda residencial y comercial es que de ser del 50% en el 2014, ahora es el 46%. Pero lo que quiero que vean es, vean este verde, este azul, que son la demanda petroquímica. De ser el 24%, ya es el 33%. Esta es una demanda que sí, efectivamente, consume el producto, pero lo consume de una manera muy, muy, muy distinta a lo que estamos nosotros acostumbrados y a lo que nosotros estamos experimentando en América Latina. Esta es una demanda que no es estacional y llega aquí para quedarse. Dos cosas. Las plantas petroquímicas no consumen más en el invierno que en el verano, consumen lo mismo. Y una vez que se abren, la inversión es para 20, 30 años. Entonces, la segunda cuestión que les tengo que decir es, cualquier país, regulación o cuestión que esté pensando que lo que está pasando ahorita es temporal o estacional, está apostándole al desastre. Lo que está pasando ahorita en cuanto a precios este consumo petroquímico está llegando aquí para quedarse. Pero vamos a hablar un poquito de la oferta y luego regresamos a la demanda. ¿Qué pasó? En Estados Unidos, obviamente, el suministro de propano ha venido creciendo considerablemente en los últimos años. Esto ha permitido que haya exceso de propano y que se pueda disponer de en todas partes del mundo. Llega el 2020, nos toca la cuestión del COVID, que los precios del crudo fueron negativos, baja la producción, y luego nos toca este invierno que tuvimos aquí en Houston, que fue básicamente se congeló todo. Y por consecuencia, como pueden ver, casi no hay crecimiento entre el 20 y el 2021 de propano, en la oferta de propano. Y este atraso, obviamente, pues hace que haya menos producto disponible. Pero quiero que vean, la demanda en Estados Unidos está estancada. La demanda local en realidad está estancada, no está creciendo. Pero entonces, bueno, como no está creciendo, pero la oferta se ha mantenido igual, entonces no hay problema. No, porque como la demanda está estancada, ya el principal punto de demanda de Estados Unidos son las exportaciones.
Y quiero que vean cómo, a pesar de que la demanda está estancada, las exportaciones no ceden. Y de hecho hay un salto considerable del 19 al 20. Entonces, si tú tienes menos, imagínense en la casa de todos ustedes, yo de repente tengo los mismos ingresos, pero más gastos. Obviamente, eso creo que mi balance de dinero sea menor, y es lo que estamos viendo en los inventarios. El mundo estaba esperando, se hicieron compromisos con una dinámica de crecimiento mucho mayor, y compromisos, estamos hablando de que voy a construir una planta petroquímica aquí, y otra acá y otra acá. Entonces, las plantas cuando entran en operación necesitan el propano igual, pero hay menos disponible, y eso es lo que dispara el precio. Y lo vemos acá. ¿Qué mejor manera de ver cómo el precio del propano, el butano y en general todos los líquidos, a excepción del etano, se disparan? Y de estar subiendo y bajando estacionalmente, tradicional, y estando en un punto bajo en el 19 y el 20, simplemente al entrar en vigor la operación de las plantas petroquímicas de Asia, cambian de nivel, suben de piso y ahora van a continuar su estacionalidad tradicional a un punto mayor. Entonces, si uno está haciendo apuestas de que los precios van a regresar al 19 y el 20, bueno, esperen sentados porque no es el caso. En el mejor de los casos, nosotros estamos considerando que el próximo año el propano va a estar en el verano alrededor del $1 por galón. Entonces, y ese es el mejor de los casos, hemos tenido una tendencia un poco conservadora. Entonces, volviendo a lo mismo, si la expectativa es de que lo que está pasando ahorita es temporal, porque estamos acostumbrados a pensar en nuestro mercado que hay mucha estacionalidad, y sí, pero la estacionalidad simplemente está operando en un punto mayor. Para darles un ejemplo, cada una de las plantas que se abrieron en Asia, en promedio, la planta más pequeña es del tamaño del consumo entero de Colombia. Una planta. En total, en crecimiento, solamente en crecimiento, en mercado petroquímico en China, el crecimiento de las plantas de deshidrogenación de propano son 7 millones de toneladas en los últimos 3 años. O sea, el tamaño de Brasil. Entonces, realmente China está añadiendo a casi Latinoamérica. En cada planta es un Colombia. El crecimiento de los últimos 3 años es el total de Brasil en consumo petroquímico. Ellos sí mueven el mercado. Y obviamente la tendencia está acá. Entonces, una vez más, les recuerdo, esto está aquí para quedarse. Estas plantas no van a cerrar en 1 año o en 2 años. Este consumo está, y la única manera que podemos ver alguna recuperación en los precios es obviamente que Estados Unidos recupere su producción, crecimiento de producción, alcance a la demanda y la supere, pero eso obviamente va a llevar mucho tiempo y no vemos en el corto mediano plazo un regreso a los precios del 19 y el 20. Pero bueno, ese es el panorama global. Entonces, ¿qué pasa en América Latina? En América Latina estamos hablando donde en cuanto a la producción, hay los 4 países grandes, 2 países grandes con crecimiento, 2 países grandes con caída. Estamos hablando de México, por ejemplo, fue reemplazado por Brasil en el total de la oferta. Estamos hablando que Venezuela obviamente está cayendo a pasos agigantados. Argentina ha tomado el 3er lugar y de hecho Perú ya rebasó a Venezuela como el 4º país más grande. Este es en total la oferta. Y en cuanto a la demanda, bastante estable. Brasil está a punto de rebasar a México como el mayor consumidor, como les mencioné, 7.7 millones de toneladas de gas LP. Pero vemos que en realidad los países en América Latina tienen un crecimiento muy atado al crecimiento poblacional. No hay mucho reemplazo que digamos en términos relativos del gas LP. Entonces el consumo de gas LP en América Latina está aquí para quedarse, independientemente de otros factores que a lo mejor pueden ver la prensa. Viendo las cuestiones del mercado, vamos a ver la demanda en América Latina. Vemos
que está ahorita oscilando alrededor del 1.2 millones de toneladas al mes, pero la demanda es 2.5. Entonces, la mitad del producto que se consume es importado. O sea, estamos completamente dependientes. Aún eso causa mucho más injerencia de lo que pasa en Mont Belvieu y cómo nos afecta. Y lo vemos aquí, las importaciones cada vez son más, ya la mitad de lo que consume en realidad en América Latina, y vemos cómo el gas natural, el procedimiento de gas natural da mucho más producto que las refinerías en América Latina. Cada país es distinto, pero este es obviamente el continente entero. Y vemos que sí, efectivamente, el sector residencial y comercial es el más grande, después seguido por el industrial, y luego todos los demás. En realidad no es mucho, no mueve, y lo vemos, no mueve mucho el mercado, y lo vimos ahorita con la importancia del COVID, que hubo crecimiento en varios sectores, porque la gente regresó a sus casas y hay más consumo por muchos factores, ¿no? Bueno, ¿cómo vemos el panorama en los próximos años? Realmente igual, las importaciones van a seguir creciendo levemente. Hay una recuperación de la producción, de cierta manera, impulsada por Argentina y Brasil, pero la región seguirá siendo completamente dependiente para suministrarse del gas LP, y vemos cómo la demanda en general se mantiene estable. De hecho, tenemos un regreso al crecimiento leve del 2 o 3% por año, que es relativo. Y obviamente vemos la importancia del gas LP en nuestros países. Para darse una idea, el consumo medio global está en 19 kilos por persona per cápita, y en realidad casi todos los países de América Latina están muy, muy, muy por encima de esto. Colombia es la excepción, pero todos sabemos en el caso de Colombia, obviamente una red subsidiada de gas natural sobreextendida, más allá de los factores comerciales, y obviamente lamentablemente también el uso de la leña es considerable, pero obviamente Colombia ha tenido un crecimiento considerable este año, y este número crecerá en los próximos años. Bueno, entonces, ¿por qué es tan importante por qué no nos podemos proteger de las importaciones? Regresando a lo mismo, las importaciones son el 46% de la demanda total, y vemos cómo cada país es distinto. Vemos cómo Brasil, por ejemplo, importa el 27%, Chile importa el 75%, Ecuador el 87%, México el 65%. Pero ahora, como les mencioné, estamos hablando ahorita en Colombia, y aún así estamos hablando de precio, cuando Colombia en los últimos meses ha sido relativamente autosuficiente. Y esa es la trampa que, como ya había mencionado, no debemos de caer. Ser autosuficiente no te hace independiente de los precios. Los precios que va a producir Ecopetrol, la producción que va a hacer Ecopetrol o cualquier otro productor en Colombia, se van a basar en Mont Belvieu. Lo único que te estás ahorrando es el envío, o sea, el envío y manejo, el hecho de que lo está produciendo a la vuelta. Entonces, ese es el ahorro, pero el precio de referencia es lo mismo. Ahora, es posible, hay varía, por ejemplo, que si el precio de la producción local, obviamente se mide en el punto de exportación. Entonces, hay un descuento en cuanto a la localización geográfica, pero hay un punto muy importante para Colombia que quiero mencionar ahorita. La expectativa es que Colombia se vuelva cada vez importador más en el futuro. Ya no va a dejar de ser autosuficiente, Ecopetrol va a querer utilizar más su autoconsumo, y gracias a Dios Colombia ya cuenta con la infraestructura para poder importar. Va a haber Perú está en la misma situación. Va a haber una situación donde Colombia tiene que trasladarse desde un punto de paridad exportación, como la tiene ahorita, a paridad de importación, como la tiene Brasil, México, Chile y Ecuador. Es un error pensar que si Ecopetrol da un descuento, este descuento aplica en todo el país y se está importando algo. Entonces, mi punto es, uno de los grandes retos que va a tener Colombia es esta transición de paridad de exportación a paridad de importación. En el momento que las importaciones entren al mercado y cada vez de manera más considerable, esta paridad de importación se tiene que volver la norma, lo que hace que obviamente Ecopetrol va a vender su producto a paridad
importación y eso es algo que se tienen que preparar y no hay manera de evitarlo. Empecemos con ¿por qué también estamos tan cerca de Estados Unidos? Porque obviamente vean cómo de todos los proveedores de gas LP en América Latina, cómo Estados Unidos es el principal de México, el principal de Brasil, el principal de Chile, el principal de Colombia, el principal de El Salvador, el principal de Ecuador. Es el punto de venta por naturaleza. Entonces nosotros, al tener todos ir a la misma tienda a comprar el producto, tenemos que compartir con todo el mundo, porque con todos los que están comprando en esta tienda, que en este caso es el caso de China, ¿no? Bueno, y ya para finalizar, quiero que veamos esta gráfica, que es el precio de Mont Belvieu. Vemos en gris y en verde, vemos cómo sube y baja y cómo se compara en nuestros países de América Latina. Obviamente Ecuador, al tener un subsidio, toda diferencia entre estas dos líneas, la naranja y la verde y la gris, es dinero que el gobierno está pagando para mantener este precio artificial, que son miles de millones de dólares que realmente el gobierno de Ecuador no tiene, pero ese es el problema del subsidio. Una vez implementado, ¿cómo lo quitas? ¿No? Y obviamente es un problema muy grave para las finanzas públicas. Pero quiero que veamos, por ejemplo, el caso de México, el caso de Brasil y el caso de Chile. Brasil, como vimos, es un poquito más autosuficiente y hay un rezago en el cálculo de precios con Petrobras. Y esto le mete un poco de ruido, pero en realidad México, bueno, aquí se ve la institución de los precios máximos que se estableció, pero lo que quiero que vean es cómo el costo es relativo a dónde está, al viaje que se tiene que hacer de Mont Belvieu para llevar el producto. Obviamente México está muy cerca de la costa del Golfo, entonces tiene el envío, paga paridad de importación con un envío muy, muy bajito. Brasil, obviamente, produce el 70%, entonces no tiene que enviarlo a ningún lado, pero lo que importa, que es el 25%, se tiene que pagar de la costa del Golfo a Suape, y se tiene que sacar un promedio de todo para pagar. Entonces, un poquito más bajo. Pero Chile, al ser el país, no es que los chilenos abusen, es que se tiene que llevar el producto desde el punto más lejano para Chile, que es Mont Belvieu, la costa del Golfo, pasar por el canal, llegar a Quintero y luego, como ven la geografía de Chile, distribuir hacia el norte y hacia el sur, que es un país muy, muy, muy largo, por camión o cuestiones. Entonces, esto encarece el producto. Y es por eso que Chile tiene el precio más alto. Porque para llevar el envío y manejo es lo más caro. Afortunadamente, Colombia está relativamente accesible desde la costa del Golfo, entonces no tiene el gran reto que tiene Chile, pero esta es la lógica que sigue. Y si uno hace el análisis, en realidad los precios de Chile son comparables a los precios que paga México, considerando lo que es el envío, ¿no? Pero ahora vamos a quitar a Mont Belvieu. Una de las cosas que también es importante ver es que cómo la reacción ante los precios altos en varios países de América Latina es que algo está pasando dentro de nuestro mercado que está mal, los distribuidores abusan, vamos a castigarlos de alguna manera. Ya nos explicó Luis cómo fue el caso de México. En Chile ya hay una investigación también, una propuesta para evitar esta llamada colusión. Pero en realidad esto es una reacción mal informada de los gobiernos sobre lo que está pasando en el mercado, que ya explicamos. Y los precios han subido, es cierto, pero principalmente por esta subida del precio internacional, ¿no? Y si uno quita o controla la subida del Mont Belvieu, o sea, si lo hacemos cero en base al cero del propano, obviamente vemos que en cuanto a descuento, Ecuador cada vez está pagando mucho más descuento para mantener el precio fijo. Pero quiero que vean la diferencia, digamos, el margen bruto de los demás países. En realidad, en México, en Chile, se han mantenido relativamente estables.
Entonces, ¿qué nos dice? Que esto responde a que esta idea de la colusión o de las ineficiencias locales como el principal motivo del alza de precios es equivocada o pierde mucho valor esta hipótesis. Es el problema de, como les mencioné al principio, de ver el problema desde el punto de vista local y luego empezar hacia afuera a ver lo que está pasando para entender. Uno tiene que entender, empezar de afuera para realmente ver lo que está, y eventualmente llegar a su propio mercado para entender todo en contexto. Este es un mercado ya global, un producto global, nos guste o no, no va a cambiar esto en los próximos meses o años. Y si estamos en este mercado, tenemos que entender esta dinámica. Obviamente, esto es lo que nosotros yo llevo todos los países de América Latina, 43 países mes con mes. Estamos informados de los movimientos, por ejemplo, de las plantas de Asia. Tenemos una propuesta de precios. Y piensen en esta manera, sí, los errores cuestan muy caro. Si ustedes están tomando decisiones con información incompleta, y sobre todo cuando, en el caso de Colombia, tienen que tomar decisiones si entrar a un esquema de descuentos o no. Esos son los errores que salen más caros, que obviamente pagarían 10, 20 veces lo que cuesta cualquiera de nuestros servicios. Entonces, encantados de la vida para poder platicar con ustedes y muchas gracias por su atención. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias al señor Adrián Calcáneo por su presentación.